Viví la mayor parte de mi vida en un país rasca y de tercera clase que se llamaba Chile. Hasta 1973, y desde que tuve uso de razón, casi todos eran pobres. Acá todo era peor y se echaba a perder cada vez más. Cuando yo era chico hasta faltaba la electricidad, porque los gobiernos izquierdistas habían congelado las tarifas de la luz y los dueños de la compañía, que eran gringos, habían dejado de invertir. Pues los gringos eran los que producían prácticamente todo, electricidad, teléfonos, y habían descubierto y creado las minas de cobre, el primer ferrocarril y todas esas cosas, mientras los de acá pensaban que debíamos venderles a ellos el país y, comillas, comprarnos algo más chico y más cerca de París, como decía Cario Cotapos. Así que, estudiando a la luz de las velas, veíamos como el izquierdismo deterioraba todo, hasta la leche, porque también le habían fijado el precio y la mantequilla era margarina y la carne era de caballo, literal. Pero yo a los 10 años ya me daba cuenta y pensaba para mis adentros cómo sería vivir en un país en que hubiera leche, leche, carne, carne y mantequilla, mantequilla. Ni siquiera había autos nuevos, porque las escasas divisas, como se llamaban los dólares, había que gastarlas en importar alimentos. Pero de repente y por un periodo corto el país se llenaba de Chevrolet nuevos, por ejemplo, porque algún negociado socialista le abría la puerta por un tiempo a esa única marca y no a las demás. Y después había unos autos armados en Arica, que valían más caros que los Mercedes afuera, y que tenían la pintura opaca, y eran hechos en Chile. Entonces, salir al extranjero desde acá era salir a otro mundo, lleno de cosas que los chilenos no habíamos visto nunca. Por eso un viaje era lo máximo, pero a uno le vendían solo cuotas de viaje de $300 y debía dejar un aval acá para que pagara los impuestos de uno por si uno no volvía. Afuera veíamos cosas extraordinarias, como escaleras mecánicas, por ejemplo, cuando aquí había una sola desde los años 30, la del Pre-UNIC, pues la única otra que había sido la de Gatti Chávez, que se había acabado a fines de los años 40 porque los dueños ingleses se fueron después de la enésima huelga ilegal que les hicieron los sindicatos comunistas. Así era Chile. Todo era penca en Chile, y si no era penca, los chilenos lo volvíamos penca. Cuando yo tenía como 10 años, las micros y las góndolas eran unas cacharras como las de la India o países africanos, con racimos de gente colgando. De repente, por algún negociado, entre comillas, de alguien, llegó una flota de buses nuevos norteamericanos, los buses Reo. Increíbles, bonitos, hasta de buen olor, pero al poco tiempo los chilenos le habíamos rajado todos los asientos de cuero con navajas y hubo que reemplazarlos por tapices con tablas. Cuando ahora recorro Santiago o Valparaíso devastados por los vándalos de ahora, me acuerdo de los buses Reo y pienso que han vuelto esos chilenos de antes que cuando veían algo bueno, lo único que pensaban era cómo romperlo. Bueno, y entonces, de hecho, cada cierto tiempo, los comunistas rompían la ciudad entera, botaban los postes, asaltaban las tiendas mejores, los gobelinos y a la Ville de Nice, les rompían los escaparates y incendiaban las micros, tanto que en una de esas revoluciones hubo que poner un conscripto con fusil en cada micro. Eso lo vi yo por largos meses, el año 49, y así dejaron de quemarlas. Muchos muertos, claro, porque en esos tiempos los carabineros y los militares tenían revólver o armas y los usaban. Recuerdo que la Ramona Parra era una comunista muy bonita, como la Camila Vallejo ahora, y murió de un balazo en un conato revolucionario cuando quisieron tomarse la moneda. Pero así se superó la revolución de la Chaucha del año 49 y también la del 2 y 3 de abril del 57, cuando los tanques se paraban en Ahumada y ni siquiera los comunistas se atrevían contra ellos. Nunca se supo el número de muertos en esas revoluciones, pero entonces siempre había después una reacción mayoritaria en busca de orden, como la hubo el 73 también, la misma que ahora parece haberse perdido. Esa mayoría silenciosa, el 57, eligió al general Ibáñez, el 52, al que habían depuesto como dictador 20 años antes, pero ahora lo trataban de nuevo de elegir
para que pusiera orden, porque el país era un desastre. Esa misma mayoría volvió a elegir un derechista de orden como Jorge Alessandri el 58, pero el paleta tuvo partida de caballo inglés y llegada de burro, porque durante un par de años liberó la economía, la abrió al exterior, pero no supo manejar el cambio fijo, y tanto así que un escudo por dólar rápidamente se desvalorizó, y entonces con eso tuvo que llamar a los radicales y se fue al diablo el modelo de economía libre, y Chile pronto volvió a ser Chile. Hasta que el Chile rasca terminó de irse a la punta del cerro del 73 y se produjo un verdadero milagro, increíble, inesperado. Unos tipos completamente locos se conquistaron el respaldo de Pinochet, equilibraron el presupuesto, liberaron los precios, abrieron la economía, devolvieron campos y empresas a sus dueños que se los habían quitado, todas medidas que eran impopulares, por supuesto, y las encontraban descabelladas en ese tiempo. El precio del pan se fue a las nubes y parecía que se venía el mundo abajo. Estaban todos furiosos con la política económica, pero había pan en todas partes, y al poco tiempo hasta empezó a bajar de precio porque los panificadores, que se habían subido por el chorro, se dieron cuenta de que no solo de pan vive el hombre y la gente dejó de comprarlo. Hasta que tuvieron que ponerse en vereda, y todos los chilenos estaban furiosos, incluidos los militares, porque había una mayoría que eran estatistas, hasta que Sergio de Castro convenció a un personaje importante que se llamaba Pinochet, y este se la jugó personalmente y sostuvo la política económica a como diera lugar. Se abrió la economía al mundo, se plantaron bosques, viñas y frutales como nunca antes. No hubo que invertir en ampliar los puertos porque simplemente terminaron con los vicios que había, monopolios sindicales, el medio pollo y el cuarto de pollo, y con las mismas instalaciones se pudo importar y exportar mucho más. Hubo superávit presupuestario, cosa que nunca habíamos visto, y Chile crecía al 8 y al 9% al año hasta el año 81. Y entre medio la audacia llegaba tanto que se creó la previsión privada, que eran enormes cantidades de plata ahora invertidas en la producción, plata que antes se iba en préstamos que los políticos pedían a las cajas de previsión, y como la inflación era más alta, se devolvía mucho menos de lo que se había pedido, y los políticos compraban departamentos baratos de lujo que las cajas construían a gran costo, o que arrendaban a precio de huevo también a los personajes del régimen. En tanto, los obreros que tenían que hacer imposiciones toda su vida, si no juntaban 20 años de imposiciones no recibían nada, ni siquiera jubilación. Y sí, en cambio, los que conocían todos los vericuetos del sistema se arreglaban para tener jubilaciones macanudas con perseguidoras que se reajustaban igual que los sueldos en actividad. Pero eso eran los apoderados, los que tenían más proximidad con el régimen. Todo eso cambió y los trabajadores pasaron a ser dueños de las empresas con su fondo de jubilación. Y eso fue una inyección a la vena, porque enormes cantidades de plata que se llevaban los políticos antes en préstamos subsidiados y en departamentos de lujo a precio de huevo, pasaron a ser inversión productiva, de modo que el país dio un gran salto adelante y gracias a las demás privatizaciones pasó a ser el de mayor crecimiento de América Latina, el milagro chileno, después de haber sido el último, incluso detrás de Haití, el 73 en crecimiento. Lavín escribió en esos años La Revolución Silenciosa y Adiós América Latina, porque habíamos dejado atrás el vecindario de América Latina. Por eso, cuando perdió el Pinochet el 88, gracias al millonario apoyo norteamericano y europeo a la campaña del no, pensé que todo se nos venía abajo de nuevo. Pero no, se produjo el segundo milagro chileno. Los gobiernos políticos no lo echaron todo a perder. Respetaron las privatizaciones, los mercados libres, las AFP y las ISAPRES, y la libertad de precios. Nadie lo habría podido suponer. Apenas le rayaron la pintura al modelo subiendo los impuestos, creando regulaciones, burocracia, nuevos ministerios, pero las bases no fueron alteradas. El país fue creciendo cada vez menos, es verdad, pero siempre más que los demás. El modelo nos puso a la cabeza de América Latina. Los políticos multiplicaron por 7 el gasto público, eso sí, después de Pinochet. Entre el 90 y el 2019, los burócratas pasaron a ganar un 32% más en iguales funciones que en el sector privado.
El gasto social para los pobres se multiplicó gracias al modelo, pero no les llega a los pobres. La burocracia se quedó con él. Si les llegara a los hogares pobres, estos ganarían 2.400.000 pesos mensuales. No serían pobres. Si se le bajara en 10% el sueldo a la burocracia dorada estatal por parejo y eso se destinara a las pensiones, no habría ninguna pensión de menos de 400.000 pesos. Los políticos y sus clientelas se quedaron con la plata. Pero los políticos culpan al modelo que produjo justamente la plata para que ellos se la robaran. Y así hasta el 18 de octubre, en que ya no solo le rayaron la pintura al modelo, sino que semi-destruyeron el país y al final le dispararon un balazo al corazón del organismo productivo, derogando la Constitución y dándole el zarpazo a las AFP, y con un apoyo, según las encuestas, del 86% de los chilenos, ejercimos nuestro derecho a ser imbéciles y Chile vuelve a ser Chile. De aquí a volver al sistema de reparto es solo cuestión de tiempo, sobre todo que el país ha perdido todas sus defensas. La derecha se pasó al no con Piñera, quien fue el peor cuchillo del gobierno militar y los presos políticos. Lavín y Chadwick se arrepintieron, pidieron perdón. Renovación Nacional y la UDI sacaron de sus declaraciones de principio el reconocimiento al gobierno militar para que los comunistas no lo siguieran insultando. Y ni siquiera los republicanos se atrevieron a poner ese reconocimiento en su propia declaración de principios, a lo cual solo se ha atrevido mi partido, en formación, Fuerza Nacional, pero hasta ahora no le alcanzan las firmas para constituirse. La cuestión es cuestión de tiempo que los políticos se apoderen ya del 90% restante de la torta de las pensiones y lo usen para lo que ellos quieran. Chile vuelve a ser Chile.